Continuamos con el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Dice el Padre nuestro: ustedes pues oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, que en realidad sería del maligno. Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial nos perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre nos perdonará a ustedes. Esta es la oración que nos enseñó Jesús en la época del Padre Nuestro, ¿no? Que esa normalmente la rezamos súper rápido, como decía ayer con la pregunta, rezamos a alta velocidad sin siquiera tener en cuenta lo que estamos diciendo. Y es una de las oraciones que hemos aprendido y lo hacemos rápido. Pero deberíamos de darnos el tiempo de entender lo que estamos diciendo y aplicar lo que estamos diciendo. Vamos a ver lo que la Biblia latinoamericana nos explica sobre esto. Dice: los cielos y el Padre del cielo. Jesús entregó a sus discípulos el Padre Nuestro como la oración perfecta que ha de brotar naturalmente del corazón de los hijos de Dios, porque en ella expresan estos todos sus deseos en la forma y con el orden que corresponde. Jesús compuso el Padre Nuestro en forma muy estudiada, como hacían los maestros de su tiempo, para que fuera más fácil de memorizar. En el idioma de Jesús, las iniciales de los primeros versos formaban la palabra venir, la cual es la palabra clave de esta oración: venga tu reino. Ya señalamos que los contemporáneos de Jesús decían el cielo para designar a Dios mismo, pues su gran respeto no se atrevían a nombrarlo. Por eso también Jesús habla del reino de los cielos para decir el reino de Dios, y del Padre de los cielos para decir el Padre Dios. En realidad, nosotros mismos seguimos hablando del cielo para designar otro mundo, otra realidad no material en que Dios comparte su felicidad con aquellos que no quieren. Por eso cuando hablamos del Padre de los cielos, esto no significa que esté lejos o encima de nosotros. Más bien, tratamos de elevar nuestro espíritu hacia Él. Reconocemos que nuestras palabras no son dignas de Él y que nuestras preocupaciones son muy limitadas y egoístas comparadas con la grandiosidad de sus pensamientos y la generosidad de su amor. El que podamos dirigirnos a Dios y llamarlo Padre no es cosa común y corriente, sino un privilegio muy grande. Es verdad. La Biblia habla de Dios y también habla del nombre de Dios. Este término es como para expresar que toda creación es una manifestación de Dios y Él llena su creación. A pesar de que Él no se encuentra en ningún lugar determinado, su nombre, o sea, su presencia activa, su irradiación, su esplendor, está sobre toda criatura. Santificado sea tu nombre, es decir, manifiéstense que tú seas reconocido conforme a tu inmensa riqueza, esplendor y generosidad. El nombre de Dios es santificado cuando se recibe acogida en alguno de nosotros, según el Evangelio de Juan. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él para hacer nuestra morada en Él. Nosotros necesitamos que venga a nosotros su reino, pero a Él no le hace falta. Lo único que quiere es irradiar su santidad y felicidad en los hijos que se ha escogido. Quiere imprimir su nombre en nosotros para que de día y de noche haya una comunicación misteriosa entre Él y nosotros, lo mismo como hay entre el Padre y el Hijo, y quedan unidos en el Espíritu Santo. Ahora venga tu reino, el reino de Dios ya se hizo cerca con la venida de Jesús, y Dios reina en todo lugar donde los hombres han conocido a Dios por la palabra de Jesús. Ya no lo ven como aferrado a sus derechos y soberanía, o como Salvador más poderoso que los malos, sino que también lo reconocen en las humillaciones de su Hijo y el amor que los une. Esta verdad primordial, propia del Evangelio, es la que brotan la misericordia y la reconciliación. Pero no basta que los creyentes hayan reconciliado en forma individual. Dios nos hizo fermento en la humanidad para que toda realidad del hombre con sus proyectos, sus trabajos, sus construcciones económicas y políticas se encaminaran hacia la civilización comunitaria. Todos y todos han de volver al Padre. Nos corresponde trabajar y sufrir porque llegue el reino de justicia y verdad. Hágase tu voluntad, dice, pero en todo caso no está sujeto a nuestra buena o mala voluntad, a nuestra indiferencia o flojera. El reino de Dios vendrá con o sin nosotros, porque en realidad ya está. Por eso, hágase tu voluntad es la palabra que Jesús pondría en el centro de su oración en el huerto. Condena muchas oraciones en las que queremos reemplazar a Dios. Los que creen tener mucha fe, porque constantemente esperan de Dios que solucione sus problemas, sin preocuparse ellos por el reino de Dios, podrían meditar con el ejemplo de Jesús. Y es verdad, o sea, tenemos que no imponer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Dice, en la tierra como en el cielo. Esta precisión vale para las tres peticiones anteriores. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Nos recuerda que todo lo que sucede en el universo creado, sujeto al tiempo, depende de otro mundo no creado, donde no corre el tiempo. Este es el misterio del ser divino. El Padre, fuente del ser divino,
goza de las riquezas de su infinita perfección, en la entrega mutua de las tres personas divinas. En Él no hay tristeza ni enojo. Frente a Él están sus elegidos y a los que ve tales como serán después de la resurrección. Su creación la ve tal como será al terminarse la historia, unificada en Cristo. Su voluntad la ve realizada y glorificada por todos. Pero somos nosotros los que vivimos en el tiempo, a los que angustia vivir una realidad imperfecta, un mundo en parto, un triunfo aparente de las fuerzas del mal. Por eso pedimos que todo llegue a ser conforme al proyecto inicial de Dios, que se cumplirá infaliblemente. Pedimos al Padre el pan que se comprometió a darnos si estamos atentos a su palabra. El hombre moderno cree que toda prosperidad material depende de solo su esfuerzo. La Biblia, en cambio, afirma que todo depende a la vez de Dios y del hombre. El hombre solo puede conseguir por un tiempo milagros económicos, pero derrochará sin provecho las riquezas acumuladas. Solamente si se fija en la palabra de Dios tendrá pan y sabrá disfrutarlo. El que espera en Dios, no su pan, sino nuestro pan, hará uso de toda su iniciativa y empeño para conseguir trabajo, para trabajar en cosas útiles y para promover la justicia en el mundo del trabajo. El Padre Nuestro habla de las deudas que debemos perdonar, que acá cambiamos con las ofensas. Es claro que para Jesús las deudas y ofensas son cosas parecidas. Cuando perdonamos al que pide perdón, no le hacemos ningún regalo, ni ganamos algún mérito. Solamente nos liberamos a nosotros mismos de un rencor que nos envenenaba por dentro. El apegarse a su derecho siempre es una manera de anclarse en este mundo. Dios quiere perdonarnos, o sea, acercarnos a Él, pero mientras nos aferramos a estas cosas, ¿cómo Él lo hará? Claro, o sea, si estamos pegados a las cosas materiales, al rencor, ¿cómo Él se va a acercar si tenemos eso dentro de nosotros? Jesús habla para los pobres, acostumbrados a vivir con deuda y muchas veces no pueden devolver. Y también la convivencia obligada con un prójimo, muchas veces pesado, multiplica las ocasiones de herirse mutuamente por incomprensión más que por maldad. El estilo de vida independiente promovido por la sociedad moderna considera como un ideal el no deber nada a nadie, manteniendo al prójimo a cierta distancia. Pero esta suficiencia nos hace muy difícil entender la misericordia de Dios con los pobres que somos ante Él. No nos deje caer en la prueba o en la tentación. Así se expresa el que está consciente de su debilidad y de su poca fe. Por más que se sienta animado en el momento presente, sabe que si el Señor esconde su rostro, se quedará desamparado. No tiene miedo a emprender cosas difíciles si Dios se lo pide, porque el que manda también da fuerzas para cumplir, pero de sí mismo no presume sus fuerzas. Y será más prudente todavía saber que el enemigo no es el mal, sino el malo. Alguien más poderoso y más inteligente lo está acechando para engañarlo, hacerlo desvariar de la fe y luego derribarlo. Por poco que se sienta seguro y descuide los medios de Jesús, nos indicó para preservar en la fe y en la iglesia. Entonces, entendiendo la oración, cada parte de eso que nos explica, tenemos que prestar mucho más atención a lo que estamos rezando, no solo de memoria, asimilarlo y tenerlo bien pegado en nosotros. Mañana continuamos con el versículo 16. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en el siguiente capítulo.